¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este humilde espacio llamado Ministerio Séptimo Milenio. Estamos nuevamente en esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos repasando capítulo por capítulo este maravilloso libro escrito por Elena G. de White, persona que muchos creemos, especialmente los adventistas del séptimo día, que tuvo el don profético. Por lo tanto, ella registró en sus libros los consejos de parte de Dios, ¿no es cierto?, para su pueblo. Este libro nos cuenta la vida de Cristo y lo que nosotros hacemos es resaltar aquellos párrafos, aquellas citas que nos van a hablar puntualmente de la creencia que tenía Elena de White y por lo tanto también el pueblo adventista sobre Dios, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver la deidad, la divinidad. Y también hacemos algún hincapié en lo que tenga que ver con el mensaje de la justificación por la fe de 1888, ¿sí? Los pactos, la ley, también la naturaleza de Jesús. Todo lo que vaya así apareciendo lo vamos resaltando y lo empezamos a estudiar juntos, ¿sí? Los invito entonces a que podamos repasar este capítulo número 32, titulado El Centurión. Y nos cuenta dos historias va a haber en este capítulo. La primera es la del Centurión, donde se va a suceder un hecho muy parecido a uno anterior que ya vivimos. Recuerden que en Capernaum había venido un noble judío a pedir que Jesús pudiese sanar a su hijo. En algunos capítulos anteriores, quizá ustedes lo recuerden, ¿no? Pero Jesús, conociendo el corazón de este hombre, que él pensaba que iba a creer en el Mesías si Jesús hacía el milagro. Entonces Jesús, en cierta forma, reprochó un poco ese pensamiento de incredulidad, ¿no? Y le dijo, si no vieres señales, no creeréis. Y en este caso se sucede una situación muy similar, pero esta vez con un centurión romano, una persona que no era de la fe del pueblo judío, considerado pagano, gentil, pero sin embargo, habiendo escuchado de Jesús, el centurión romano llegó a creer en el poder que tenía Cristo para sanar y quiso pedir por un siervo suyo, ¿sí? Que estaba también a punto de morir. Pero lo interesante es que la autora nos revela que el centurión se sentía indigno de llegar a Jesús. Por lo tanto, no acudió directamente a él, sino que se contactó con algunos ancianos del pueblo judío. Los ancianos lo tenían a este centurión en alta estima porque les había construido una sinagoga y era muy, pero muy respetuoso de la religión judía. Entonces los ancianos judíos se apresuraron a ir a Jesús para pedirles este favor, ¿no? Como diciendo, bueno, esta persona tiene mucho dinero, es muy influenciante, ¿no? Tiene mucha influencia, nos ha hecho favores, por favor, o sea, si podés sanarle al siervo para que podamos seguir estando en buena estima. Jesús, obviamente no por esto, sino porque ya de antemano, conociendo la fe del centurión, se apresuró para ir, ¿sí? Al lugar donde estaba el centurión con el siervo. Pero allí es donde comienzan las curiosidades, ¿no? Las diferencias de cómo actuó una persona gentil a alguien que había sido judío, como este noble que había pedido que Jesús sanara a su hijo. Nos dice, las nuevas de la llegada de Jesús le precedieron, y el centurión, desconfiado de sí mismo, le envió este mensaje: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado. Pero el Salvador siguió andando
Y el centurión, atreviéndose por fin a acercársele, completó su mensaje diciendo: Ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense, haciendo una pausa acá, la diferencia, ¿no? De un judío que decía, bueno, si me hace el milagro voy a creer que este es especial, a un gentil que dice, yo no soy digno de venir a tu presencia, eh, di la palabra y mi siervo se va a curar. No se sintió digno ni siquiera de llegar a él. Se acercó a Jesús porque Jesús no hizo caso al primer mensaje e insistía en llegar al centurión, ¿no? Y entonces el centurión acá va a hacer una declaración que para mí es poderosa, ¿no es cierto? Fíjense cómo reconocía él a Jesús, ¿no es cierto? Dice, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados. O sea, cuando le dice yo también soy hombre puesto en potestad, estaba reconociendo a Cristo como alguien que tenía potestad sobre otras personas, que tiene debajo de sí soldados o sirvientes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Como represento el poder de Roma, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Increíble, ¿no es cierto?, cómo este centurión romano, sin haber conocido a Cristo personalmente y sin tener la intención de conocerlo personalmente, había entendido que Jesús venía representando al Dios del cielo y que tenía bajo su poder a todas las potestades de ángeles y a la misma creación. El centurión reconocía verdaderamente al Hijo de Dios, así como Nabucodonosor varios siglos antes había reconocido a ese cuarto integrante adentro del horno de fuego y dijo: este es semejante al Hijo de los dioses. Acá vemos como el centurión romano también tenía este conocimiento, porque el pueblo judío predicaba que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo, pero no lo reconocían en Cristo Jesús, y el centurión sí lo reconoció. Y dice, lo cual oyendo Jesús, las palabras del centurión, se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al centurión le dijo, como creíste, te sea hecho. Y su mozo, su siervo, fue sano en el mismo momento. Increíble diferencia, ¿no?, entre el judío criado en la religión judía y un gentil pagano criado en las artes de la guerra, la violencia. Sin embargo, tenía espiritualmente más claro todo el panorama que los mismos judíos, ¿no? Los judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del Evangelio. No reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. No merecemos nada, nada de lo que nosotros hagamos nos hace ver mejor delante de Dios. Solamente el hecho de tener una necesidad y admitir que no podemos y que dependemos de Dios. Y esto fue lo que había hecho el centurión romano, ¿no es cierto? Es lo único que nos permite recibir la misericordia de Dios. En su propia justicia, los judíos alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación. Pero el centurión dijo de sí mismo, no soy digno. Era un centurión romano, y recordemos que la nación romana tenía como esclavo al pueblo judío. Si bien no los tenían bajo el látigo como durante el Éxodo, ¿no es cierto?, en el libro de Éxodo, cuando vemos al pueblo de Israel trabajando, sí, como animales para los egipcios, pero sí estaban sujetos a las autoridades romanas, pagaban impuestos a los romanos, que los dejaban subsistir como una nación con su
con su grupito de sumos sacerdotes que podían legislar sobre cuestiones menores, ¿sí? Pero en todo lo demás estaban bajo la autoridad romana. Y entonces, según esto, Jesús estaba bajo la autoridad del centurión. Y en vez de decir, bueno, te obligo que vengas acá y cures a mi siervo porque yo estoy por sobre ti, yo no soy digno. Por favor, di la palabra y mi siervo será sano. La fe, ¿no es cierto? La humildad, la humildad. Yo no soy digno, ¿no? Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como un taumaturgo, ¿sí? O como un curandero, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. No creía simplemente que Jesús era un curandero que le iba a dar 3 dientes de ajo, 2 pelos de gato y colorín colorado, mi siervo se ha sanado, sino que creía verdaderamente que él venía de Dios, que era el salvador de la humanidad, cosa que los judíos con más preparación teológica no pudieron reconocerlo, ¿no? Desde la niñez los judíos habían recibido instrucciones acerca de la obra del Mesías. Habían tenido las inspiradas declaraciones de patriarcas y profetas y la enseñanza simbólica de los sacrificios ceremoniales, pero habían despreciado la luz y ahora no veían en Jesús nada que fuese deseable. Pero el centurión, nacido en el paganismo y educado en la idolatría de Roma imperial, adiestrado como soldado, aparentemente separado de la vida espiritual por el ambiente, ¿no? Por su educación y ambiente, aún más separado por el fanatismo de los judíos y el desprecio, ¿sí?, de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel, tanto del desprecio de los romanos para los judíos como de los judíos para los romanos, percibió la verdad a la cual los hijos de Abraham eran ciegos. No aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a aquel que declaraba ser su Mesías. O sea, no esperó que los judíos le dijeran, sí, sí, llámalo tranquilo para que te cure al siervo porque él es el Mesías. No le importó la opinión de los judíos. Él reconocía a Jesús. Y dice, al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo. Un gentil pagano criado en un ambiente militar de muertes y guerras, que tenía como esclavo al propio pueblo judío, discernió la gloria del Hijo de Dios, reconoció al Hijo de Dios. Y el propio pueblo que tenía la Torá, que la estudiaba, nunca logró reconocerlo, en su gran mayoría, ¿no es cierto? Es tremendo. Y bueno, esto es a lo que Jesús le apenaba en el corazón, ¿no es cierto? Ahora, fíjense lo que dice esta cita, que es una advertencia, una amonestación eh, de algo que se está cumpliendo, ¿no? Así como el pueblo que pretendía ser el pueblo de Dios no reconoció a Jesús cuando vino en su forma humana, también hay un pueblo que dice ser el pueblo de Dios que no reconoce a Jesús hoy en día en su forma espiritual. Dice, oh, cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión. Mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptaban su gracia, ¿cuántos hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Y esto me tocó vivirlo en carne propia, cuando con el hermano Manuel hicimos un viaje misionero. La mayoría de las personas que visitamos no habían tenido ninguna educación adventista, no conocían la iglesia adventista más que de nombre. Y sin embargo, cuando llevamos la verdad sobre el único Dios verdadero, no hay
absolutamente ningún problema para aceptarla. Ellos lo aceptan con gozo, como si fuesen niños confiando en la palabra de Dios. Y sin embargo, ¿cuántos hay del pueblo de Dios, del que se hace llamar el pueblo de Dios, que no reconocen al Jesús invisible, ¿no es cierto? Rechazan la luz, así como la había rechazado el pueblo judío. Y tenemos otra historia, una pequeña historia también dentro de este capítulo que nos deja enseñanzas, ¿sí? de fe también. Llegando a la ciudad de Naín, Jesús con sus discípulos se encontraron con una comitiva fúnebre, personas que llevaban un ataúd de un hombre joven. Detrás acompañaban muchos vecinos, por delante mujeres que lloraban como anunciando la tragedia. Y al lado del ataúd o del féretro iba caminando una madre destrozada que había perdido a su único hijo, que no tenía más a nadie. Y Jesús, viendo esta escena, se acerca, se mete, sí, llega hasta el lado del féretro, mira a la madre y le dice: no llores. La mira con amor, con ternura. Él se apiadó de esta mujer, ¿no es cierto?, que estaba pasando esta situación. Y tocando el féretro dice: mancebo joven, a ti te digo, levántate. Y no va que todos se quedaron como choqueados, ¿no? Como no sabían si era una especie de broma. Algunos se quedaron como esperando que algo sucediera. Y este joven que había fallecido, que dormía, de repente resucita delante de la vista de todas estas personas. Y dice que glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se había levantado entre ellos y había visitado a su pueblo, ¿no? Y estaban como hechizados mirando a Jesús. Esa voz que penetra hasta la muerte, que ni la muerte puede detener, ¿no es cierto? Pero esta cita que escribe la autora a mí me encantó, ¿no es cierto? Porque esto nos habla justamente de lo que veníamos hablando en la historia pasada del centurión, ¿no? ¿Cuántos hay que, como los judíos, no conocen al Jesús espiritual, no reconocen al Jesús invisible y rechazan la luz, ¿no? Nos dice: el que estuvo al lado de la apesadumbrada madre, cerca de la puerta de Naín, vela con toda persona que llora junto a un ataúd. Sí, hermanos, está hablando en tiempo presente, ahora, con nosotros. Jesús, el mismo que estuvo al lado de la viuda, está con cada uno de sus hijos cuando pasan por un momento como el de perder a un ser querido. Está con nosotros en todo momento, pero acá, bueno, nos muestra específicamente, ¿no?, este contexto. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que amó y se compadeció, es un corazón de invariable ternura. Su ternura no cambia, ¿no? Su palabra, que resucitó a los muertos, no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en Él, es todavía un Salvador viviente. Jesús está con nosotros, Él se compadece de nuestra tristeza, Él tiene ternura por nosotros y su voz sigue teniendo el mismo poder hoy en día. Solamente depende de nosotros reconocer a ese Jesús espiritual y a ese Jesús invisible, no confundirlo con alguna otra persona, no darle otra identidad, sino reconocer que Cristo mismo es quien está consolándonos, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Satanás no puede retener a los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con la fe reciba la palabra de poder de Cristo. Interesante esta comparación que está haciendo la autora de este libro
entre un muerto físico y un muerto espiritual. Lo compara como si fuese algo muy pero muy similar. Así como la muerte física no puede rechazar, no puede desobedecer la voz de Cristo, tampoco la muerte espiritual. Aquellos que reciban con fe la palabra de Cristo pueden recibir vida espiritual. Dios dice a todos los que están muertos en el pecado: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna, como la palabra de Dios que ordenó al primer hombre que viviera, sigue dándonos vida constantemente, ¿sí? Como la palabra de Cristo, mancebo a ti te digo, levántate, dio la vida al joven de Naín, así también aquella palabra, levántate de los muertos, es vida para el alma que la recibe. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En su palabra todo nos es ofrecido. Si la recibimos, tenemos liberación. Y recuerdo ese texto que dice que si el Hijo no los libertare, no serán verdaderamente libres, ¿no? Es espíritu de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Depende de nosotros reconocerlo, recibir su palabra para estar recibiendo constantemente su vida espiritual y no pasar por esa misma experiencia que pasó el que se hacía llamar pueblo de Dios, rechazando al verdadero Hijo de Dios que había venido para salvarlos, ¿sí? Lamentablemente esto está pasando muchísimo y si Dios no puede con el que eligió como su pueblo, este mensaje va a llegar a todo el mundo. Y así como el centurión romano, no importa dónde la gente haya sido criada ni cómo, todos aquellos que reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios y lo acepten en su forma espiritual, van a recibir toda la luz que el pueblo de Dios rechaza. Pidámosle a Dios sabiduría para poder entenderlo, para conocerlo mejor, para conocer a su Hijo Jesucristo y recibirlo cada día en nuestras vidas para que Él pueda sacarnos de la muerte espiritual y darnos vida para que la tengamos y en abundancia. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.